responsable del sector vitivinícola de la Unión de Pequeños Agricultores, Alejandro García Gasco, a quien le vamos a preguntar por la vendimia en verde, porque ya hay decisión de qué quiere hacer Castilla-La Mancha y de estas otras cuestiones, también del futuro plan de arranque subvencionado. Alejandro García Gasco, muy buenos días y bienvenido a Pie de Campo. Buenos días, Jorge. Bueno, tenemos el debate del arranque subvencionado que pedís de forma o con unanimidad a Saja-Coag UPA, pero también la decisión de esta semana, consensuada incluso con cooperativas, para trasladar a la consejería vuestra oposición a una posible vendimia en verde que habrá que comunicar al Ministerio. Ya alguna región ha dicho que sí. Sin embargo, vosotros pensáis que no es un mecanismo oportuno en este momento, sobre todo por las condiciones que parece que ha puesto el Ministerio respecto a la financiación, ¿no? Claro, en la reunión que tuvimos con el director general, con Jesús, pues nos comentaron que el Ministerio les había hecho esa invitación a ver si se sumaban al resto de regiones como es Rioja, País Vasco, Navarra, Galicia y Murcia, que lo han pedido ya de forma oficial, y nos estuvo explicando que bueno, pues, sí convendría ponerlo aquí en Castilla-La Mancha. El tema o el condicionante es que eso sale del presupuesto que tiene que venir a Castilla-La Mancha de las reestructuraciones de conversión del viñedo. Estamos hablando de una ficha financiera, por lo que nos comentó la propia consejería, de 29,7 millones de euros para el tema de reestructuración. Hay 11 millones y medio que está ejecutado ya. De hecho, nos comentaban algún pago próximamente. Y quedaban 18 millones, de los cuales había que coger de ahí presupuesto para llevar a cabo la vendimia en verde, pero que esos 18 están ya, digamos, adjudicados, es decir, están comprometidos. Por lo tanto, es dar un dinero a un agricultor que quiere tirar la uva frente a un agricultor pues que tiene ya el compromiso con el vivero de la planta, de tutores, los postes, etcétera, ¿no? Nosotros dijimos que no, que si era con un presupuesto extraordinario, sí, para no perder fondos Castilla-La Mancha ni un solo céntimo del programa de intervención sectorial del vino, pero si era a cargo de, no. Claro, pero las anteriores veces, esta sería la tercera ocasión que se plantea una vendimia en verde. Las anteriores fue con un presupuesto extraordinario, sí, de la intervención sectorial del vino, pero no teníamos noticias de que con cargo a la reestructuración o al presupuesto de la reestructuración, aunque hubiera sobrado, ¿no? Así es, así es. Es decir, nosotros siempre lo habíamos visto como un presupuesto, digamos, extraordinario, que no iba en detrimento de ninguna otra medida, pero el año pasado, por ejemplo, pues esos 6,5 millones de euros que se pagaron a casi 1.000 viticultores y 3.600 hectáreas, pues la verdad es que no queremos que eso, en esta puesta en marcha de esa nueva vendimia en verde, repercutiera en el presupuesto de la reestructuración. Desde luego sí que no lo vemos. Es decir, ¿Y la consejería asume vuestra pensamos, posición, Alejandro? ¿Asume la posición de renuncia a la vendimia en verde o lo tiene que pensar? Porque en la reunión con las comunidades autónomas será el día 21 de febrero en el Ministerio. Por supuesto, es decir, lo iba a trasladar al consejero, a Julián, y la decisión del sector, y ese va a ser el posicionamiento que va a tener Castilla-La Mancha. Lo que te iba a comentar, Jorge, es que nosotros, por ejemplo, estamos hablando de una campaña corta a nivel nacional y a nivel europeo. Estamos hablando de 35 millones de hectolitros de producción, 31 a nivel nacional de vino y casi 480 de mosto. No tenemos una campaña excedentaria, tenemos una situación muy distinta a la que tiene Rioja, que le sobra una campaña entera de vino ahí cuando dio la ayuda del almacenamiento, u otras comunidades autónomas que tienen problemas con los tintos. Aquí también tenemos problemas con los tintos, pero no son tan agravantes como en otras regiones. Y en ese punto, ¿por qué seguís insistiendo entonces en el arranque subvencionado, aunque fuera localizado para Castilla-La Mancha? Pues por una sencilla razón, porque los buenos resultados que siempre vende la administración, el propio ministerio y la propia consejería, no se ven reflejados al final en el precio de la uva.
A ver, los que estamos en cooperativas, bueno, pues las liquidaciones se van haciendo conforme, puesto que las cooperativas son nuestras, de los propios viticultores, pero luego en lo que son los precios, y tú lo sabes bien, Jorge, como gran conocedor del sector, al final los precios que se ponen en las tablillas, pues no son los que realmente hacen de amortiguar y de cubrir los costes de producción. Yo creo que hay falta ese traspaso de ese beneficio o de esa buena marcha que tiene las exportaciones, etcétera, aunque también es cierto que hay que decir que las exportaciones, por ejemplo, no han levantado cabeza desde la guerra de Ucrania, ¿no? Y eso que tenemos unas existencias este año similares al año pasado, estamos hablando de 58,3 millones de hectolitros a fecha de 30 de noviembre, que son los datos que tenemos, y por ejemplo, pues que el vino blanco está ya casi en torno a los 50 euros el hectolitro y el tinto por encima de los 44, pero sí que es cierto que el consumo, pues, y el tema de las exportaciones, pues son un 4% inferior a hace un año, y sí es cierto que ha subido algo en valor, como estamos hablando, pero eso al final no se termina repercutiendo en el bolsillo del viticultor y de hecho hay una huida porque baja cada vez más el número de hectáreas y eso es una huida voluntaria y eso no se amortigua. De todas Eso formas, no se claro, amortigua. apuntas un escenario efectivamente de menor presión de excedentes, también marcas las diferencias con otras regiones, aunque haya problemas con los tintos. Respecto a esa petición que el Ministerio tiene sobre la mesa y a la vuelta de las fiestas navideñas tuvisteis una reunión en Madrid para conocer las conclusiones del grupo de alto nivel y se habló de este asunto. De momento parece que el departamento de Luis Planas es renuente a poner dinero de fondos propios, como parece que instaría la Unión Europea, y así recoge el informe respecto a esa futuro plan de arranque subvencionado. Es decir, la Unión Europea lo ve como una opción de regulación, pero tienen que rascarse el bolsillo los estados, ¿no? No parece que de momento veamos al Ministerio muy por la labor en esa dirección. No va a haber esa voluntad, no va a haber esa voluntad. Mira, sobre el tema del arranque, lo que estamos hablando, y yo creo que hay que lanzar un mensaje claro y no engañar a la gente. No se prevé un arranque a corto plazo, su puesta en marcha. Es cierto que estamos a la espera de la publicación de la hoja de ruta, puesto que hay medidas, las excepciones, por ejemplo, en autorizaciones de plantación de viñedo, que pasan pues de 2 a 5 años en autorizaciones nuevas de plantación de viñedo, el periodo que tiene el viticultor para plantarlo, y de 5 a 8 cuando es replantación. Pero lo que sí que está claro es que al final la Unión Europea condiciona el arranque a varias cosas. Uno, dice que tiene que ser en zonas concretas y donde realmente haya un problema de excedente. Por lo tanto, hay que justificarlo. No es como el arranque del año 2008 en la última OCM que se aprobó del sector del vino, que fue aquellos 2.600 millones de euros, ¿te acuerdas? Sí. Para el arranque en toda la Unión Europea, y fue un arranque, venga, pues a los que tenían mayor de 55 años tenían prioridad, etcétera. No, esta vez dice la Comisión que tiene que ser eso en zonas concretas y con objetivos de quitar excedente. Dos, tiene que ser con presupuesto suyo que pone la Unión Europea del sobrante del programa de intervención sectorial del vino. Por lo tanto, debería de haber esa flexibilidad de coger fondos de un año para otro y cofinanciado con fondos extraordinarios del propio Estado miembro, como tú bien dices. Todo eso acompañado de un control y reducción de los rendimientos y que las autorizaciones de plantación nuevas de viñedo quedaran a cero. Es decir, esta vez sí que va bastante condicionado a la hora de control de rendimientos y frenar nuevas plantaciones. Si tienes crisis y me estás diciendo que vas a arrancar, no te concedo y te tienes que apretar el cinturón a la hora de esto. Y sobre todo no lo ven como un arranque social, como decimos nosotros. Y es que el escenario se empieza ya a debatir, como bien sabes, Jorge, y de hecho nos dijeron en el grupo de diálogo civil que en el mes de noviembre harán una presentación de propuesta de la futura PAC, puesto que ya se está empezando a debatir el programa financiero plurianual
de la Unión Sí, Europea, en de la PAC. junio se presentarán las cuentas, efectivamente, y ahí se verá el recorrido. Pero claro, es que es tan distinto el escenario de aquel arranque social, como tú dices, que se planteó Totalmente. a la situación actual, que efectivamente hay grandes interrogantes. Veremos a ver la semana que viene si empieza a fraguar alguna idea en el primer Consejo ya de Ministros con el nuevo comisario Christoph Hansen. No me gustaría despedirte, Alejandro, sin preguntarte también por la reestructuración, porque en este contexto, claro, subvencionar arranque al mismo tiempo que se está financiando la replantación o la reconversión, pues parece un planteamiento chocante, aunque esté argumentado, como estás haciendo esta mañana, Piedecampo, o justificado según vuestro punto de vista. Pero de cara a la próxima convocatoria de reestructuración, yendo ya un poco más a temas domésticos, la Consejería en febrero previsiblemente lanzará ese plazo, abrirá ese plazo de un mes para presentar nuevos proyectos de reestructuración. Habéis presentado alegaciones porque parece ser que los condicionantes que se incorporaron a la convocatoria anterior os parece que han sido limitantes, ¿no? Por ejemplo, algunos criterios de puntuación si estás en una EAPIR, cooperativas y otras cuestiones. ¿Qué posibilidades hay de amoldar algo más la convocatoria que todavía no ha salido? Bueno, la propia consejería se ha dado cuenta que ha habido muchísima gente, sobre todo agricultores a título principal, que se han quedado fuera. Ha habido planes, proyectos en poblaciones fuertemente vitícolas que se han quedado gente, muchos agricultores fuera. Entonces, las alegaciones que hemos presentado nosotros es rebajar las puntuaciones, por ejemplo, de pertenencia a una EAPIR, cosa que no todos los viticultores tienen esa oportunidad de pertenecer a una EAPIR, no depende del propio viticultor, así como de que donde lleva las uvas pues tenga un programa de promoción, etcétera. Lo que hemos hecho ha sido pedir a la consejería que rebaje esas puntuaciones y lo suba a la hora de primar y de priorizar los agricultores a título principal. Al igual que, por ejemplo, para ahorrar fondos, puesto que aunque se ha quedado mucha gente fuera en este último plan, el propio consejero nos admitía que ha habido una demanda y una petición por más de 80 millones de euros. Es decir, la demanda que sigue habiendo en la línea de reestructuración es muy fuerte. Nosotros incluso en nuestras alegaciones hemos ido a más y hemos pedido la reconversión varietal. Estamos viendo que la gente, bueno, los cambios de tendencia del consumo, pues son a variedades blancas, a vinos blancos, y entonces para no tener que estar arrancando viñedo, etcétera, pues que se subvencionara y se pusiera en marcha esa reconversión varietal a través del sobreinjertado. Nosotros creemos incluso que se debe de priorizar pueblos fuertemente afectados por la sequía, que han afectado ya al cultivo, a la brotación, al estado vegetativo del propio viñedo, y que esos viñedos tengan prioridad o esos municipios tengan prioridad a la hora de acogerse. Yo creo que cambiará el escenario, por lo que nos dijo el propio director general, se han tenido muchas de las alegaciones en cuenta y bueno, como tú bien dices, pues a mediados de febrero saldrá publicado esa orden pues para los próximos 2 años, para la reestructuración. Bueno, pues estaremos atentos efectivamente a esos cambios o a las peticiones que se hicieron para ver si se han recogido. Alejandro García Gasco, portavoz del sector vitivinícola en la Unión de Pequeños Agricultores, muchísimas gracias por estar a pie de campo y muy buenos días. Muchas gracias a ti. Buenos días.